Tenemos este proyecto que ya ustedes han entrado en antecedentes a lo largo del evento y sobre todo esta mañana. Este proyecto que a partir de la invitación de los compañeros de Zurich planteaba la pregunta sobre la influencia de la hoja de ruta de la UNESCO en las políticas en educación artística en Colombia. Para nosotros esta pregunta, como todas las preguntas, es inevitable. En un proceso de investigación se desdobló y fueron apareciendo otros matices. Evidentemente, pues la hoja de ruta es un documento importante, pero es un documento. Hay muchos otros y cuando uno se aproxima a este universo de los documentos internacionales, ve que hay una cantidad de agendas que a veces uno conoce y a veces no, pero que sin embargo están ahí. Por ejemplo, no sé, alguna vez nos hacían una pregunta sobre un tema que tenía que ver con estos programas de primera infancia del distrito, y yo hice un pequeño sondeo, algo muy rápido. Me encontraba con algo que se llamaba la Agenda de Río de 2005 y aparecían otros elementos y uno ve que, claro, evidentemente los temas uno sabe que no surgen de la nada, pero empieza uno a percibir un ambiente que es mucho más coherente y consistente de lo que a primera vista se sospecha. Porque creo, no podría decir que sea el caso de todos los compañeros, no podría asegurarlo, pero en el caso mío, el primer impulso fue decir, no creo que la hoja de ruta de la UNESCO permee toda la cotidianidad de la educación artística en Colombia, porque nosotros estamos muy lejos de eso. Incluso podríamos decir que ojalá se aplicara y fuera leída por los gobiernos y por las autoridades que deben tomar determinaciones respecto al sistema. Me parece a mí una de las grandes sorpresas que me produjo esta indagación fue ver que efectivamente no solo hay una influencia, sino que esa influencia es muchísimo más grande de la que uno piensa. Aunque los profesores no lo sepamos, en la cotidianidad, nuestro discurso, ya hemos hablado mucho de el peso de los marcos institucionales, nuestros discursos han sido muy fuertemente modelados, muy fuertemente estandarizados, y hay muchas experiencias que están demostrando que en todo el país, independientemente de la distancia con la capital, independientemente de los recursos, independiente de muchas cosas, en todas partes se está hablando el mismo lenguaje. Y eso pues es una observación muy fuerte. Y no casualmente es el mismo lenguaje en el que está escrita la hoja de ruta y otros documentos internacionales. Entonces, evidentemente, sí, yo sé que soy un poco tremendista y veo conjuras en todas partes, pero es algo que los profesores tenemos que plantearnos, por eso nuestra insistencia en las perspectivas históricas y en la genealogía. Decía, nosotros los profesores tenemos que sondear en el origen de nuestras palabras y comprender, y tratar de comprender si realmente con estas palabras estamos articulando una voz propia o estamos repitiendo digamos, ideas, convenciones que hemos recibido hechas por otros medios. No quiero tampoco plantear una posición heroica, digamos, absurda entre el individuo y la sociedad, pero me parece que aquí hay un campo que debemos explorar. Pero quería entrar directamente al punto que me parece más complejo, y es que dentro de la investigación sobre la UNESCO, la influencia de la hoja de ruta, ahora viene una intervención de Federico Demmer, que en su doble condición de músico y economista hizo una lectura muy juiciosa de muchos documentos y muestra muy claramente digamos, la tensión, la oposición entre lo que él llama un modelo Banco Mundial y un modelo UNESCO.
que son dos instituciones, digamos, gemelas, que tienen el mismo origen, naturalezas muy parecidas, aunque, bueno, tienen objetos muy diferentes. Él nos planteará, ustedes lo ven como habría un predominio desde hace varias décadas de el modelo del Banco Mundial, que es un modelo economicista para definir la educación. El asunto es que mientras él miraba la documentación con Mónica, con las estudiantes que estuvieron esta mañana, Ingrid, Patricia, con otras personas, yo había centrado mi esfuerzo en mirar los orígenes de la UNESCO y me encontré con algo que me parece muy importante y que quiero compartir con ustedes, digamos por el momento como a nivel de una sospecha. Una de las observaciones en las que coincidíamos es que, decía Federico, plantea que hay un momento en que el proyecto original propio de la UNESCO, que podríamos llamar como un proyecto humanista, yo lo llamo liberal moderno, da un giro hacia una concepción economicista. Y lo que yo observaba me daba también una perspectiva parecida, y es la de que la UNESCO se construye sobre un modelo específico, sí, humanista, liberal moderno, y hacia los años 60 este empieza a desplazarse hacia un modelo asistencialista. Es decir, el ideal de construir, podríamos decirlo, una humanidad mejor, se pasó a un modelo que habla de ayuda a los países pobres. Pero bueno, a partir de ahí, lo que más me preocupa, que está planteado en este texto, que obviamente no lo voy a leer todo, es que creo que en un cierto sector de las cosas el modelo de la UNESCO y el del Banco Mundial tienen un elemento común que es muy problemático, y es la noción de desarrollo. Evidentemente, pues el desarrollo, tal como se plantea en estos documentos oficiales hoy, está muy definido desde una perspectiva economicista. Uno puede decir que habría otras maneras de definir el desarrollo. De hecho, voy a mencionar muy rápidamente cómo para mí esta noción de desarrollo está muy relacionada con las ideas de evolución de final del siglo XIX y con un desarrollo del tema muy complejo a lo largo del siglo XX. Es apenas un esbozo. Los profesores vivimos todos los días este énfasis en la noción de desarrollo. Pongo solo un ejemplo: en el año 2009 salió un decreto que determina que en Colombia, a partir de ese momento, la educación no formal deja de existir. Creo que no hemos, en el campo artístico, en el pedagógico, no nos hemos planteado las consecuencias que puede tener eso, en la medida en que Jaime ya mostró muy claramente una vía en la que los artistas populares normalmente se forman en la familia, con los amigos, digamos en sistemas no formales o informales. Pero decía, a partir del año 2009 en Colombia no existe la educación formal, sino la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Eso lo conocemos todos, y fíjense las implicaciones que tiene esto en la denominación de la experiencia humana, no solamente en la naturaleza de algunos cursos que se puedan o no ofrecer. Entonces, aunque no era la intención en principio, este aspecto de la investigación se centró en hacer un poco el seguimiento de esta noción de desarrollo. Digamos que fue el punto al que llegué. Voy a presentar, decía de manera muy rápida y trato de ser muy apegado a los documentos, algunos elementos alrededor de esta problemática y que les quiero dejar como inquietud. Evidentemente estos materiales están destinados en principio a ser publicados. Digamos que este es un proceso en el que estamos. Por el momento estos resultados de investigación están en parte todavía en proceso de evaluación,
y en un momento dado deberemos pensar en que salgan publicados tal como los hicimos, porque son documentos bastante voluminosos, diría. En principio propongo un contraste entre dos momentos y dos imágenes. 1945. La organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando mediante la educación, la ciencia y la cultura la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo. 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. 2015, la UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la UNESCO. Ustedes ven, aquí median más de un siglo, más de medio siglo entre estas dos declaraciones, y son diferentes. No pretendo calificarlas de buenas o malas, pero son diferentes, apuntan a definir el problema y la misión de la UNESCO de manera diferente. Evidentemente estaba citando documentos oficiales de la UNESCO. Voy a leer esta pequeña parte. Entre estas dos declaraciones median una serie de transformaciones que afectan la manera como se piensa en la educación en general y la educación artística en particular. Para contribuir a la comprensión de estas transformaciones, plantearemos en este documento introductorio una serie de glosas cuyo fin es el de señalar algunas de las tensiones políticas que atraviesan las políticas de la UNESCO, que finalmente se reflejan en la cotidianidad, como lo demuestra este trabajo, de las instituciones educativas colombianas. Es sabido que la UNESCO, como agencia internacional que es, promulga documentos guías para los gobiernos. En la difícil cotidianidad de las instituciones educativas colombianas, es arduo creer que sus recomendaciones tengan algún efecto. Sin embargo, sí lo tienen. Los gobiernos han seguido las agendas internacionales con toda la ortodoxia posible en la medida en que siguen destinando recursos limitados y sometiendo al sistema a sus intereses más mezquinos, de manera que propósitos como los de la UNESCO se convierten en un horizonte inalcanzable. En este sentido, es necesario hoy intentar caracterizar las complejas relaciones que se establecen entre los marcos generales y globales y los contextos inmediatos y particulares de las escuelas para reconocer el mapa de fuerzas en los que se inscribe la experiencia de profesores y estudiantes. La educación artística, que parece ser objeto de descuido por parte del sistema educativo, en realidad es, desde cierto punto de vista, objeto de control y de instrumentalización muy eficiente para la estandarización de los pensamientos colectivos alrededor de algunos principios que convocan documentos como la hoja de ruta para la educación artística de la UNESCO como base legitimadora. Creo que ya en varias ocasiones varios autores, entre ellos Carlos Miñana, han planteado esta pregunta que es muy fuerte: ¿podemos los profesores de arte pensar que la práctica del arte mejora a los seres humanos? Ese es el discurso sobre el cual se ha construido todo el sistema educativo en Colombia desde el siglo XIX. Entonces, entre el discurso del siglo XIX, lo bello, lo bueno y lo verdadero, y este de hoy que habla de la paz, del diálogo y del posconflicto, honestamente yo no veo mayor diferencia. Sin embargo, el panorama no es fácilmente reducible a alguna fórmula. También es cierto que, independientemente de las críticas que podamos dirigirles por algunos conceptos problemáticos que subyacen bajo las apariencias democratizantes, si las recomendaciones de la UNESCO fueran realmente cumplidas en toda su extensión por los gobiernos colombianos, tendríamos no solamente un mucho mejor sistema educativo, sino un mejor país. Ello no obsta para que miremos de la manera más crítica posible
el contexto de las recomendaciones de la hoja de ruta. Esto quiere decir en lo positivo y en lo negativo para la educación artística. Entonces, vuelvo a citar documentos. El primer director de la UNESCO fue Julian Huxley, que era un biólogo inglés, una persona muy respetada en su disciplina y en el campo académico. Él escribió un texto, varios textos, uno de ellos saco esta cita. Como está hablando de lo único del hombre, lo propio del hombre. En la perspectiva biológica, nuestro negocio en el mundo es ocuparse de la imposición de los mejores y más duraderos de nuestros estándares humanos sobre nosotros y sobre nuestro planeta. El disfrute de la belleza y el interés, el logro de la bondad y la eficiencia, la mejora de la vida y su variedad, esta es la cosecha que nuestra humana singularidad debe ser llamada a producir. Este es un texto del 47 y fíjense que ya habla de estándares. En estos primeros textos, todos sabemos, la UNESCO surge, es el mismo proceso por el que surge la Sociedad de las Naciones, la ONU, y es creada a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea es que este es un organismo que garantizaría, o que trataría de garantizar, que ese horror de la guerra no se vuelva a repetir. Pero en realidad el proceso venía de mucho antes. Y la guerra espantosa había sido la Primera Guerra Mundial, que fue un horror en toda su dimensión. Y lo mismo, al terminar la guerra, había un movimiento de intelectuales, pedagogos, que abogaban más o menos porque los distintos ministerios de educación de los países europeos se reunieran y se encontrara la forma de poder hablar, poder convivir, y se tenía la fe en que la educación, el arte y la ciencia podrían ayudar a alcanzar ese ideal. Me parece en esta primera cita ya se ve un poco, se esboza algo que yo llamo como una especie de autoritarismo de la bondad, que Huxley desarrolla en sus documentos. Él escribió un texto que se llamaba La UNESCO, sus metas y su filosofía. Es de 1946 y ahí habla no es un documento oficial de la UNESCO, pero es un documento del director de la UNESCO en ese momento. Entonces él plantea una serie de premisas y que se habla de la dignidad del hombre exige la difusión de la cultura y la educación para todos, para la justicia, la libertad y la paz. Ellas constituyen para todas las naciones deberes sagrados que deben cumplir en un espíritu de mutua ayuda. Decía, esto corresponde a lo que podemos llamar un mundo, un modelo liberal moderno. Habría que recordar, me parece que a mi juicio, el siglo XIX es el siglo de la discusión sobre la igualdad de los seres humanos. Aunque no ocurre en el siglo XIX, me parece el siglo XIX es inaugurado por la Revolución Francesa y pasan todas las clases de revoluciones, discusiones, ideologías que plantean la posibilidad de la igualdad de los seres humanos. Huxley hace parte, no es de ninguna manera una figura aislada, hace parte de un grupo de intelectuales que a principios del siglo XX se plantean un tema que el mundo educativo conoce o debería conocer bastante bien: la pregunta sobre la posibilidad de mejorar a los seres humanos. Que si uno mira, por ejemplo, la historia de la educación en Colombia a comienzos del siglo XX, una de las grandes preguntas es sobre la posibilidad de mejorar la raza, que es una discusión que se da a nivel oficial y se plantean incluso políticas de inmigración para atraer inmigrantes deseables,
no los indeseables, sino para mejorar la raza, porque el mestizaje se planteaba como un problema. Esto es antes de los nazis, esto es primeras décadas del siglo XX, y me parece que hay que entender este concepto en toda su dimensión, en toda su condición problemática, porque no es algo que podamos calificar en blanco y negro. O sea, esto no se puede mirar solo como bajo una perspectiva positiva o negativa. Huxley dice, por ejemplo, es probable en la actualidad que el efecto indirecto de la civilización, lejos de favorecer la eugenesia, le sea contrario. La eugenesia es esto, se pretende como la ciencia para mejorar a los seres humanos. Insisto, año 46 acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, hoy es difícil hablar del mejoramiento de las razas si acabamos de salir del horror de la Segunda Guerra Mundial. Pero dice, es probable que en la actualidad el efecto indirecto de la civilización, lejos de favorecer la eugenesia, le sea contrario, y de todas maneras parece probable que el peso muerto de la estupidez genética, de la debilidad física, de la inestabilidad mental y de las tendencias a las enfermedades que ya existen en la especie humana, resultará ser un fardo demasiado oneroso para permitir el logro de un progreso real. 1946. Por lo tanto, aunque es innegable que cualquier programa eugenésico radical será política y psicológicamente imposible por muchos años aún, es de vital importancia para la UNESCO asegurarse de que el problema eugenésico sea estudiado con el más grande cuidado y que la opinión pública sea informada de todo lo que implica, de manera que lo que hoy es inconcebible pueda al menos llegar a ser concebible. La eugenesia se plantea preguntas y Huxley, insisto, es un documento de él, no de la UNESCO, pero él es el director de la UNESCO. Él plantea que con el tiempo la UNESCO debería plantearse la posibilidad, preguntas como por ejemplo, si un gobierno mundial podría legislar sobre quiénes tienen el derecho de reproducirse, porque hay personas que no tienen capacidad, digamos, no son deseables, no sería deseable que se reprodujeran. Y esto no es un nazi quien se lo está preguntando, es un intelectual europeo que comparte estas preguntas con muchos de los que están ahí. Esto evidentemente planteaba una pregunta muy compleja respecto al universo que se iba dibujando. Hay un dato que es está muy lejos de ser anecdótico. Huxley es nieto de otro gran biólogo que fue socio, uno de los grandes socios de Darwin, que es evidentemente quien planteó el tema de la evolución. Cuando uno se plantea entonces la pregunta sobre la evolución, ve que aquí hay un universo que es muy complejo, que esto no se puede reducir a cosas simples. La teoría de Darwin, en la segunda mitad del siglo XIX, generó una revolución en el pensamiento, en todos los sentidos, incluso en el sentido simbólico, religioso, ponía en duda todas las verdades fundamentales que se estaban planteando en la época. Y la evolución, todos lo sabemos, habla de la selectividad natural. Entonces, el efecto que tiene este concepto me parece que no podemos trivializarlo, es una cosa que es muy importante y que me parece que hemos estudiado muy mal en nuestras perspectivas de los discursos pedagógicos. Porque evidentemente, lo dice Fernando Savater, el que no piense que el ser humano es perfectible no debería ser profesor. Pero entonces, ¿cómo definimos esa perfectibilidad de las personas? Estos intentos intelectuales, científicos, de dar cuenta de esta perfectibilidad es una historia muy compleja que conocemos muy mal. Decía, este es apenas un esbozo. Cuando estaba sondeando estas preguntas, tengo una conversación con Federico, que les decía, es economista,
Y él me dice, bueno, pero aquí hay una línea con la que esto debe estar muy relacionado. Por ejemplo, Keynes, el economista que es muy importante en los discursos, digamos, occidental, de estas sociedades occidentales recientes, hacía parte de la sociedad eugenésica. Como decía, hay artistas, hay intelectuales, hay científicos. Decía, Federico me señala que hay esta línea que habría que revisar, y me dice, esta es la línea del pensamiento del positivismo del siglo XIX. Sondeando esa línea, entonces uno encuentra, por ejemplo, declaraciones de Renan, que es uno de los grandes positivistas. Mi religión, observe la palabra que usa, mi religión es siempre el progreso de la razón, es decir, de la ciencia. Benjamin dice, San Simón fue un precursor de los tecnócratas. San Simón fue un pretendido socialista muy tecnocrático. Es muy curioso, pero resultó que no era casual que este gran positivista Renan mencionara el término religión, y el positivismo plantea una serie de problemas también muy complejos. Por ejemplo, para Renan era claro el proyecto futuro de la ciencia. Cito, organizar científicamente la humanidad, pues tal es pues la última palabra de la ciencia moderna, tal es su audaz pero legítima pretensión. En esta orden de idea, que no es propiamente ateo, la ciencia llevará a la perfección la obra de Dios, llegando incluso a, comillas nuevamente, después de haber organizado la humanidad, organizar a Dios. Entonces tenemos, decía, percibíamos el concepto de la eugenesia, nos llevó a la evolución, nos lleva al positivismo, y me parece a mí que aquí empieza a reconocer algo que nos es muy conocido también a los profesores en nuestra cotidianidad. Cuando hablamos de nuestros debates ideológicos, los artistas y profesores tendemos a pensar que nuestro adversario es la ciencia, que el pensamiento científico ha sido demasiado fuerte en los imaginarios y en los gobiernos. Me parece a mí el problema no es la ciencia, el arte y la ciencia siempre han tenido muchos más cruces de los que sospechamos. El problema es el cientifismo, y este cientifismo que pretende que puede organizar a la humanidad, puede organizar el universo, puede organizar a Dios. No es casual tampoco entonces que el positivismo, el gran autor del positivismo es Augusto Comte. En su última fase, Comte hizo de su pensamiento, hizo una crítica a la ciencia y planteó que el positivismo se debía convertir en una iglesia, y existe. Evidentemente no está muy extendida, pero hay iglesia positivista en Francia y en Brasil. No sé por qué en Brasil, pero existe, y es una religión del progreso, y me parece que eso representa muy bien el ambiente fantasmagórico del siglo XIX y este ámbito que nos ocupa. Listo. No, es que aparte de la indicación del tiempo, es que hay una hoja que vamos a repartirles ahora. Ya terminó en 3 minutos. Decía, fíjense, esto es apenas un esbozo así muy a la carrera, pero es un contexto muy problemático, y en mi opinión, me atrevo a decirlo, dentro de lo poco que he investigado aún, este universo de ideas y de conceptos que se va desarrollando alrededor de estos conceptos alimenta muy fuertemente la noción de desarrollo que permea todas las políticas educativas que se nos están planteando a nosotros institucionalmente. Creo que todas. Dice, por ejemplo, Comte sobre la iglesia positivista: la religión de la humanidad inaugurará la moral universal
regulando la conducta de los pueblos antes que la de las familias y la de los individuos. Y él no está hablando de que sea una iglesia que tenga un Dios o que tenga santos o figuras así, es la religión del progreso. Creo que el gran peligro es ese, es una religión laica, ¿sí? Es sencillamente basada en un concepto que se pretende a sí mismo científico, aunque está criticando una cierta noción de la ciencia. Me parece que solamente diré una cosa más. Los documentos de la UNESCO, ya esta mañana Mónica hizo una muy buena síntesis de muchos de los problemas que se convocan alrededor de la lectura de la hoja de ruta. Uno de los problemas de estos documentos, como los de la UNESCO, es que se pretenden neutrales y se pretenden objetivos. Y lo que básicamente están demostrando nuestras investigaciones es que no hay documentos objetivos, no hay documentos neutrales. De hecho, eso tiene que ser un principio de partida de las investigaciones. Entonces, el tratar de reconocer cuáles son las tensiones, cuáles son los conceptos, los elementos que se ponen allí en juego, y desglosarlos nos reconecta con unos universos que normalmente los profesores no sospechamos porque pensamos que están muy lejos de nosotros, pero en realidad los tenemos bastante más cerca. Entonces, por el momento suspendo acá, pero es sencillamente una invitación a que sigamos colectivamente a través de estas pequeñas pistas que estamos dando por ahora, que sigamos sondeando en los orígenes de nuestros discursos, de nuestras palabras y sobre todo de los discursos institucionales que nos rodean. Muchas gracias.